Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como prometí, profundizaremos en el culebrón que tiene a medio mundo del espectáculo en vilo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar esos insistentes rumores sobre el presunto estallido en llanto de Hande y la pregunta que se repite en todos los rincones de Internet: ¿qué hizo Kerem para provocar tal reacción? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta espiral de rumores y especulaciones, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con los mejores chismes, análisis de noticias y cobertura exhaustiva del mundo del espectáculo turco y más allá. Así que sin más dilación arranquemos con este drama. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que encandiló al mundo, se fraguó en el set de rodaje de Senkalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, palpable incluso a través de la pantalla. Su conexión trascendió el ámbito profesional, convirtiéndose en una relación sentimental que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del planeta. Su romance, salpicado de momentos enternecedores, viajes exóticos y demostraciones públicas de afecto, alimentó la fantasía de aquellos que veían en ellos la materialización de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en la farándula, el idilio no fue eterno. La noticia de su ruptura a principios de 2022 sacudió los cimientos de su fandom. Las razones oficiales detrás de la separación nunca fueron del todo claras, lo que generó un torrente de especulaciones y rumores. Algunas fuentes apuntaban a diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales. Otros a la implacable presión mediática a la que estaban sometidos. Y por supuesto, no faltaron quienes sugirieron que simplemente la llama del amor se había extinguido. Y es aquí donde la trama se complica. En las últimas semanas han resurgido con fuerza rumores, e incluso titulares sensacionalistas, que aseguran que Hande Erçel estalló en llanto a raíz de una acción atribuida a Kerem Bürsin. Pero ¿cuánta verdad hay en estas afirmaciones? ¿Existe alguna base factual que respalde estas noticias, o son meros inventos alimentados por la imaginación desbordada de los medios y los fans ávidos de carnaza? El primer paso, y el más importante, es abordar esta información con suma cautela. En el mundo digital, la desinformación campa a sus anchas, especialmente cuando se trata de la vida privada de celebridades. Los medios sensacionalistas a menudo recurren a la exageración, la manipulación o, directamente, la invención de historias para generar tráfico y captar la atención del público. Por lo tanto, antes de dar por sentado que Hande Erçel realmente se deshizo en lágrimas por culpa de Kerem, es crucial analizar la evidencia disponible y verificar la veracidad de las fuentes. La cruda realidad es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial ni evidencia tangible que respalde la mencionada afirmación. Ni Hande Erçel, ni su representante han emitido declaraciones que confirmen la veracidad de este supuesto incidente. Tampoco circulan fotografías o vídeos que muestren a la actriz en un estado de aflicción o desconsuelo público. La mayoría de los rumores parecen originarse en cuentas de fans no oficiales y foros de discusión, donde la especulación y la interpretación subjetiva de gestos o comentarios ambiguos son la norma. Es comprensible que el público siga mostrando interés en la vida amorosa de Hande y Kerem. Su relación fue tan pública, tan celebrada y tan idealizada que es natural que sus seguidores quieran saber qué ha sido de ellos. Además, el hecho de que hayan compartido protagonismo en una serie de éxito mundial crea una ilusión de cercanía y familiaridad que alimenta la sensación de que la gente tiene derecho a estar al tanto de sus vidas. Pero en el hipotético caso de que Hande realmente hubiera reaccionado de forma tan emotiva, ¿qué podría haber hecho Kerem para provocar semejante respuesta? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la pura especulación. Algunos sugieren que Kerem podría haber hecho alguna declaración o acción que Hande consideró irrespetuosa, insensible o inapropiada. Otros creen que podría estar relacionado con una nueva relación sentimental de Kerem, que habría afectado a Hande de alguna manera. Incluso hay quienes piensan que todo forma parte de una elaborada estrategia publicitaria orquestada para generar interés en sus respectivas carreras. No obstante, debemos tener presente que Hande Erçel es una actriz consumada y una figura pública experimentada, capaz de manejar sus emociones y mantener la compostura en la mayoría de las situaciones. Resulta poco probable que estallara en llanto de forma dramática a menos que existiera una razón de peso y una justificación irrefutable. Además, es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus trayectorias profesionales desde su separación.
Ande se ha centrado en sus proyectos actorales y en su rol como embajadora de prestigiosas marcas internacionales. Kerem también ha estado ocupado con nuevos desafíos y ha intentado mantener su vida personal en un segundo plano, alejada del escrutinio público. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? En resumidas cuentas, no existen pruebas sólidas que avalen la afirmación de que Hande Erçel rompió a llorar por culpa de algo que hizo Kerem Bürsin. Los rumores parecen ser el resultado de la especulación descontrolada y la exageración mediática. Aunque es natural que la gente siga interesada en su relación, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona, y no deberíamos alimentar el chisme y la especulación infundada. En lugar de centrarnos en los rumores y el drama, deberíamos admirar su talento y su trabajo, y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Profundizando un poco más en la dinámica que pudieron haber tenido Hande y Kerem, es inevitable considerar el impacto de la fama en su relación. La presión constante de los medios, los fans obsesionados y las expectativas del público pueden ser una carga muy pesada para cualquier pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas de renombre. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado y cada palabra era diseccionada en busca de segundas intenciones. Esta falta de privacidad y esta invasión constante en su intimidad pudieron haber contribuido al desgaste de la relación y, en última instancia, a su ruptura. Asimismo, es importante tener en cuenta que ambos son jóvenes y ambiciosos, con carreras prometedoras por delante. Es posible que en un momento dado, sus prioridades y aspiraciones profesionales hayan divergido, lo que habría generado conflictos y tensiones en la relación. La necesidad de conciliar sus agendas, sus compromisos laborales y sus objetivos individuales pudo haber sido un desafío demasiado grande para superar. Por último, es esencial recordar que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. A veces el amor simplemente se acaba, sin que haya un culpable o una razón evidente. Las personas cambian, evolucionan y, en ocasiones, sus caminos se separan. No siempre es necesario buscar una explicación dramática o un villano en la historia. A veces las cosas simplemente suceden. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta reacción de Hande Erçel, es importante destacar que las emociones humanas son impredecibles y a menudo incontrolables. Todos hemos experimentado momentos de tristeza, frustración o decepción que nos han llevado a derramar lágrimas. No hay nada de vergonzoso o reprobable en ello. Sin embargo, es fundamental recordar que la reacción emocional de una persona es un asunto privado y personal, y no debería ser objeto de especulación pública o juicio moral. Si Hande Erçel realmente estalló en llanto por culpa de algo relacionado con Kerem Bürsin, es un asunto que concierne únicamente a ellos dos. No tenemos derecho a invadir su privacidad, ni a juzgar sus sentimientos, ni a alimentar el morbo con rumores y especulaciones infundadas. En lugar de centrarnos en el drama y el sensacionalismo, deberíamos aprender a respetar la intimidad de las celebridades y a valorar su trabajo y su talento. Deberíamos recordar que son seres humanos como nosotros, con fortalezas y debilidades, con sueños y aspiraciones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que mi objetivo es brindarles información objetiva y basada en hechos, y no simplemente alimentar el morbo y el sensacionalismo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de los rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos o son solo especulaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.